Gracias, señora presidenta. Señor consejero, usted ha hablado de la crisis. El presidente esta mañana hablaba de que la crisis comenzaba en el 2008. Yo le recuerdo que los acuerdos de gobierno con criterios para establecer las relaciones de puestos de trabajo es del año 2006, 2 años antes de que comenzara la crisis. Y ese acuerdo es importante porque ese acuerdo contiene unos anexos que marcan los puestos tipo, es decir, que condicionan cómo pueden hacerse las relaciones de puestos de trabajo. Cada vez que se crea un nuevo puesto de trabajo o se modifica, no se puede poner las retribuciones del personal funcionario, los complementos, un sistema retributivo complejo, en el que tiene que ver con el desempeño del puesto. Y yo le digo lo que dice la ley de la función pública, que esos complementos deben retribuir las condiciones particulares de los puestos, su especial dificultad técnica, su dedicación, su responsabilidad, su incompatibilidad, su peligrosidad, su penosidad, el lugar de residencia, etcétera, etcétera. En los anexos es lo que estamos hablando, que han sido modificados y que vuelven a ser modificados el 12 de septiembre de este año 2017, siguen las restricciones en los puestos de trabajo, puestos tipos que además obliga a que en las relaciones de puestos de trabajo no se puedan incrementar esos complementos por encima de lo que establece ese mismo acuerdo, esos anexos. Y eso ha tenido repercusiones, ha tenido agravios comparativos entre los empleados públicos. Partimos de una premisa: a igual trabajo, igual salario. Esa es una premisa que, si me lo permite, la Administración Pública debería ser la garante precisamente de ese tema. Y esto es lo que ha ocasionado, como he dicho, son consecuencias que ha traído y que han distorsionado las relaciones de puestos de trabajo. Porque al final, esto que está relacionado con la movilidad de los empleados públicos, efectivamente, decía antes la señora Beato, que evidentemente la movilidad, los empleados públicos tienen que estar donde se necesiten, pero para eso los organizamos y para eso hacemos unas relaciones de puestos de trabajo. Lo que no puede ser es que yo haga una relación de puestos de trabajo que es un decreto del Gobierno y que debe ser cumplido por todos y cada uno de los departamentos y organismos autónomos, y que se lo salte el propio Gobierno, que es el que lo hace. Es decir, y no simplemente porque en el puesto de trabajo haga falta de otro sitio, sino los triquiñuelas para que al final ciertos empleados públicos puedan tener privilegios sobre otros empleados públicos que no tienen o no manejan la misma oportunidad o igualdad de oportunidades a la hora de ocupar los puestos. Aquí hablaba la señora González de una comparecencia que tuvimos en mayo de 2016 con el anterior consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Y hablábamos justo y ponía ejemplos muy claros de situaciones reales de incumplimientos gravosos sobre la RPT. Esas discrecionalidades a la hora de movilizar, de mover a los empleados públicos, donde unos tienen privilegios y otros no tienen, donde se visibilizan unos puestos de trabajo y otros se invisibilizan totalmente. Y eso lo han generado los acuerdos de gobierno de este gobierno, que estoy viendo que no hemos aprendido de los errores del pasado, porque seguimos insistiendo en la misma situación, en generar unos máximos en los puestos de trabajo sin tener en cuenta la situación de los empleados públicos. En este acuerdo encima, además, hablamos de la Agencia Tributaria Canaria, una Agencia Tributaria Canaria donde precisamente después de la creación de la ley llevamos 3 años sin RPT en la Agencia Tributaria Canaria, una agencia que creemos de vital importancia a la hora de luchar contra el fraude fiscal en Canarias, pero lo que vemos es que estos acuerdos de gobierno parece que lo único que tratan son de las macroestructuras de arriba, si me permite hacerlo en la pirámide jerárquica, en vez de pensar en los de abajo, en la persona que realmente hace las funciones y está al servicio técnico de toda la ciudadanía. Porque encima vemos que después de la ley, después de los planes de gestión que se han hecho en la agencia tributaria, ahora se crea una subsecretaría para montar otra estructura, otra megaestructura de la parte alta de puestos de trabajo, donde además en ese mismo acuerdo se hablan de esos grupos 1 con niveles de 29, 80, es decir, al final estamos viendo, señor consejero, que no se está hablando de la gente. ¿Dónde quedan los empleados públicos que trabajan en las oficinas de empleo y que día a día tienen colas y colas de personas en situaciones dramáticas y que están ellos atendiendo a ese personal que no se tiene en cuenta en estos acuerdos de gobierno para que sus retribuciones, estén acordes con la penosidad y el trabajo que están desarrollando esas oficinas? Yo le pregunto, ¿dónde están los trabajadores sociales, los empleados, aquellos psicólogos que trabajan con los menores que tienen medidas cautelares y que están abarrotados? Y eso lo puede saber la consejera de Servicios Sociales que tenemos aquí, que están abarrotados y que no pueden atender a la innumerable situación de crisis y de emergencia social que estamos viviendo en Canarias. Yo creo que esos acuerdos de gobierno, usted compartirá conmigo, que si hubieran estado negociados, si se hubiera hablado con las organizaciones sindicales, si se habla con todas las estructuras del gobierno, se podrían hacer mucho mejor y adecuar unos criterios homogéneos que realmente retribuyan, como usted dice en ese mismo acuerdo del 12 de septiembre, el sacrificio que los empleados públicos durante todos estos años han hecho, que han sido muchos sacrificios. Y yo, cuando me remitía a esa comparecencia que tuvimos en el 2016,
que denunciábamos muchos puestos de trabajo, le puedo decir que la situación actual es exactamente la misma que en mayo de 2016 cuando tuvimos esta comparecencia. Ni la Dirección General de Función Pública ni la Inspección General de Servicios han sido capaces de hacer cumplir las relaciones de puestos de trabajo. Que la gente esté en los puestos donde le corresponde, que no hayan agravios a la hora de que unas personas puedan moverse, y yo le voy a poner un ejemplo muy claro que sigue la misma situación. Una persona cuyas funciones son las de secretaria de alto cargo en un puesto que es de libre designación, que no lo ocupa ella, por supuesto, que está ocupada por otra persona, esa libre designación salió en el boletín y se le dio a otra persona que no hace las funciones, y esa persona tiene reserva legal en otro puesto para cobrar más que lo que cobraría como secretaria de alto cargo. Y yo no tengo nada contra las personas, pero yo le pregunto, ¿y el resto de secretarios de alto cargo? Que cobran menos que esta persona y que se le hace de la comisión y después se cubre y se hace para que cobre más y para que tenga una reserva legal y para que consolide un grado, y el resto de funcionarios públicos que hacen esas mismas funciones. Eso es lo que se tiene que evitar, y eso sucede en esta administración pública. Este es un ejemplo, como otros muchos, de gente que viene de otras administraciones. Usted habla de la movilidad interadministrativa, de que puedan venir de otras administraciones a la comunidad autónoma, y nosotros estamos de acuerdo en ciertos puestos. No hay reciprocidad, por tanto es verdad que los empleados públicos no pueden ir a las otras administraciones, tanto el Cabildo como los ayuntamientos. Y sin embargo, que usted reconoce también en su acuerdo de gobierno, la equiparación, las retribuciones ahora son muy dispares. Cobran más los cabildos y en los ayuntamientos que en la propia comunidad autónoma, y eso se debe también a sus propios acuerdos de gobierno. Yo, por eso en esta intervención, señor consejero, no podemos entender cómo seguimos en los mismos errores. Además, durante años se han suprimido, precisamente también regulados los acuerdos de gobierno, porque se pretendía que en las relaciones de puestos de trabajo no hubieran más del 5% de puestos vacantes. Cuando un puesto está vacante, incluso no tiene dotación presupuestaria, que ese es otro tema, que se le elimina la dotación presupuestaria y por tanto no se pueden cubrir, no produce gasto en el capítulo 1, con lo cual no entendemos por qué se suprimen esos puestos de trabajo. Deberían permanecerse porque ahora tenemos un problema para volver a crearlos, precisamente otra vez con los límites de sus acuerdos de gobierno. Esto, como decía, crea disfunciones, y esto es reconocido por los propios secretarios generales técnicos cuando hacen y elaboran las RPT. Hay un abuso de las libres designaciones para cubrir los puestos mejor, porque no se convocan los concursos de méritos. Hasta hace unos años había que hacerlo anualmente, por supuesto nunca se hizo. Después se cambió la ley para que fuera cada 2 años y no se hace. Ahí tenemos cuerpos y escalas que llevan más de 10 y 12 años sin poder concursar, sin poder ocupar puestos con los principios rigurosos que deben cumplir la función pública, que son la igualdad, el mérito y la capacidad. No hay igualdad de oportunidades entre los empleados públicos, y con el personal laboral sucede lo mismo, porque tiene el capítulo 2 de su convenio colectivo suspendido, por tanto no tienen movilidad. Parece que es mucho más cómodo para la Administración que todo esto permanezca inactivo, que no hay una inactividad total en estos temas y que al final movamos a la gente pues a dedo. Yo le doy una comisión de servicio que es totalmente discrecional, o le doy una atribución temporal de funciones que también es discrecional, o le doy una LD, que todos sabemos cómo es el procedimiento de la libre designación, que aunque es un procedimiento reglado, pero es excepcional, o creamos puestos singularizados que ni siquiera están regulados en la comunidad autónoma y que ha desvirtuado totalmente el significado de lo que es un puesto singularizado, y que, como decía antes, secretarios generales técnicos de muchas consejerías han reconocido que al final los crean porque pueden ponerles mejores retribuciones, no están sujetos al acuerdo de gobierno y por tanto lo pueden dar mejor dotación retributiva, y además lo pueden cubrir con LD porque los puestos singularizados se justifica. Por tanto, señor consejero, yo creo que las relaciones de puesto de trabajo, como decíamos, es un mapa importante, y mucho más importante es que estén bien hechas, porque no se trata de hacer las cosas más rápido, que también, sino hay que hacerlas bien hechas. Y eso es lo que tiene que hacerse con las relaciones de puesto de trabajo. Yo creo que hay que coger el toro por los cuernos, y me permita esa expresión taurina, que a lo mejor no debería emplearla, pero socialmente la empleamos, para que realmente nos sentemos a organizar lo que es la Administración Pública Canaria, cuáles son las competencias de cada uno de los servicios. Además, erradicamos totalmente esos puestos que no sabemos ni qué son, coordinadores, jefes de unidades, jefes de área. Tenemos un decreto, el 212, que regula cuál es la organización de esta Administración. Tenemos servicios, tenemos secciones, tenemos negociados. Hagamos las cosas bien, dimensionemos bien los servicios para la prestación en la Administración. Y, por último, transparencia. Aquí se hablaba de las RPT. Yo me he metido en la web para intentar averiguar cómo están ocupadas los puestos. No sabemos quiénes están en la atribución temporal de funciones. Además, existen unas columnas que no entiendo y que
quiero preguntarle, dice, si el puesto está asignado, si está ocupado, eso sí lo entendemos, si tiene reserva legal también lo entendemos, no sabemos lo que es una reserva provisional, espero que me lo explique también, no sé administrativamente qué significa eso, y bueno, si tiene sustituto o no, pero al final no sabemos en qué situación está la persona de este puesto, si está en comisión de servicios, si está por concurso de mérito, si está en atribución temporal en otro y está fuera de RPT, porque la atribución temporal de funciones no está en ningún puesto concreto. Esperemos que nos aclare todas estas cuestiones.